Hoy quiero que me acompañes a uno de los lugares más enigmáticos de toda Costa Rica. Un hotel donde la habitación donde yo me estoy quedando tan solo cuesta $1000 la noche. Un hotel que, por cierto, es solo para adultos. Solo para mayores de 18 años. Se podrán imaginar un poco cómo va la temática de este lugar. Ya puesto un poco en contexto, quiero que me acompañen a conocer la habitación donde me voy a estar quedando, que por cierto no es la más cara, ya que sin impuestos mi habitación cuesta $900. Con los impuestos agregados llega a los $1017 la noche. Pero hay habitaciones que sin impuestos superan los $1500 por noche. Esto siempre en plan de parejas, en plan venir, romantiqueo, una cosita, unos besitos. Aunque bueno, no fue mi caso en esta ocasión, pero por lo menos tuve la oportunidad de venir a la playita. Así que para comenzar a esta aventura tuve que pedirle la ayuda a un pasante subpagado que me va a estar ayudando con las grabaciones, porque obviamente, si bien esto es un hotel para venir en plan romántico a darse los besos, yo estoy bien solito hoy en día de mi vida. Así que, señor camarógrafo, por favor, acérquese y acompáñenme para mostrarles esta habitación. Muchas gracias. Gracias por avisarme que tengo que acomodar el pelo, señor pasante. Vamos a poner nuestra tarjetita acá, abrimos y les presento una habitación de $1000 la noche. Adelante, por favor. Están en su casa. Bienvenidos al Hotel Macanda by the Seas, un hotel solo para adultos cerca del Parque Nacional Manuel Antonio en la zona de Quepos, Punta Arenas, Costa Rica. Un hotel obviamente para un target bastante específico, personas que deciden venir a pasar su luna de miel por acá, grupos de amigos que cada quien venga con su pareja y cada quien se quede en una habitación tan espectacular como esta donde yo hoy pasaré la noche, solito. Lo primero que nos encontramos es la cama. Tiene antifaces por si les pega mucho la luz una vez amanece, aunque hay unos blackouts bastante poderosos. Tenemos esto que se ve, bueno, espectacular, con su permiso. Me hundí. Ya la cama quedó hecha nada, así que ya no es estética para el video. Tenemos estas mesas de noche de vidrio templado bastante gruesas y de la misma forma tenemos este escritorio. El internet de acá llega a 250 megas simétricos de velocidad, es decir, tanto de descarga como de subida. Eso me conviene mucho, por lo menos a mí, para subir archivos, para subir historias, para subir un montón de cosas. Por aquí está mi bolso, esto lo acabo de poner acá. Tenemos maquinitas de café Brit, tenemos unas cornetitas por si queremos oír música, un vinito, frutos secos y más cositas de cortesía, hasta que decidimos obviamente abrir la nevera, que si abrimos en esta dirección van a ver un montón de cosas que evidentemente no son de cortesía, pero son algunas amenidades para matar el antojo de medianoche. Tenemos este sofá donde te puedes acurrucar bien rico con tu pareja, o tenemos este otro donde también te puedes acurrucar bien rico, aunque ya para eso está la cama más atrás. Quién sabe, cada quien lo puede usar para lo que quiera. Y si hablamos de cosas románticas, justo al lado también tenemos el baño. Tenemos esta bañera espectacular para pasar una noche bien bonita, por si se quiere bañar mientras el señor los ve, o si se quieren bañar juntos, bueno, eso ya es problema de cada quien. Tenemos una poceta, no tan privada porque el vidrio igual se ve a través de él, pero esta misma puerta de vidrio conecta con una ducha, que es la que probablemente yo termine usando la noche de hoy, porque no me voy a bañar, muy raro meterme yo solito ahí en la bañera a medianoche. Tenemos un televisor Smart TV Samsung, que por cierto se gira en cualquier dirección por si quieres estar en la bañera viendo alguna película, si te vas a tardar más de la cuenta en la bañera por alguna razón, y claro que sí, hacia la cama también. Luego de eso, estas dos palancas, donde hay que hacer bastante fuerza, abren y dan paso a la terraza. Una vista del océano Pacífico como pocas veces han tenido la oportunidad de verla en sus vidas. Una belleza sin igual, sin duda alguna, una maravilla. Pero ustedes se preguntarán, Daniel, ¿de verdad esa habitación cuesta $1000 la noche y te quedas allí y ya? Pues no, pues resulta que Macanda también tiene un montón de actividades que pueden reservarlas con anticipación en la página web, o también, claro está, pueden solicitárselas a cualquiera de las personas del personal, valga la redundancia. Ellos, cuando vieron que estaba acá en Costa Rica, me extendieron la invitación y bueno, no tienen una idea de lo agradecido y lo feliz que me está haciendo pasar este
rato acá. La próxima esperemos usarlo para lo que es. Pero mientras tanto, ya habiendo visto esto, ¿qué les parece si damos una pequeña vuelta por las instalaciones de este magnífico, apoteósico lugar? Empezando por la zona del restaurante y la piscina. Si bien casi todas las habitaciones cuentan con un jacuzzi o su propia piscina, esta es la piscina general del hotel, donde todos los huéspedes pueden venir a disfrutar propiamente de las instalaciones. Además, en esta zona es donde se realiza el desayuno, el almuerzo y la cena. Hay un restaurante activo para que a la hora que tú quieras puedas venir a comer. Me parece súper útil que pongan protector solar para los turistas por si se les olvida. Algo importante, la verdad, en este solazo que pega por Manuel Antonio. Además de eso, también ponen agüita con naranja y pepino por acá para que se puedan servir en caso de que necesiten un poquito de hidratación. Así que, salud. Sabe bastante pepinosa el agua. Además, una vez hicimos el check-in, nos entregaron estas tarjetitas que están acá, que nos dan el trago de bienvenida. Un trago de cortesía que puede ser un jugo, una cerveza local, un prosecco, un macanda o un guaro sour. Vamos a ver qué nos recomienda la gente del restaurante. Nos dieron esto cuando llegamos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, por ejemplo, ¿qué es el macanda? El macanda es maracuyá, cacique es el licor de Costa Rica, sí. Y lo decoramos con un poco de granadín abajo. Está un poco peligroso. Yo me voy por un macanda entonces. Claro, ¿esto te lo entrego a ti? Sí, muchas gracias. ¿Qué más tiene? Tenemos el guaro sour, que básicamente es azúcar, jugo de limón y cacique también. Puro cacique aquí. Cacique la bella Costa Rica. Ok, y aquí ya tenemos nuestro traguito macanda. Se lo pedimos a Roger, él fue más o menos el que nos dio las indicaciones. Además tenemos una cerecita. Interesante, los pitillos, las pajitas, las pajillas, como sea que le digan en su país, son acá de madera. No sé si los reutilizan, pero lo que sabemos es que son de madera. Entonces sabemos que acá en Costa Rica hay un compromiso bien fuerte con todo lo del cuidado del medio ambiente, y esto lo refuerza. Además, durante este viaje súper interesante he conocido esta fruta que está acá, la fruta de estrella. Nunca la había probado, la conocí estos días en Costa Rica. Me tomé un juguito hace unos días, un fresco como le dicen acá, y ahora lo vamos a acompañar en este coctelito macanda con un buen caciquito. Dios mío, qué peligro. Ya empezó esta aventura por macanda. ¿Saben lo que dicen de quienes logran hacer un nudo con el ramo de la cereza en la boca? Pero yo no tengo idea porque yo lo hice con la mano. Y acaba de llegar acá un cevichito peruano acompañado de unas papitas. Miren, este plato de acá tiene un costo de $22 americanos. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les parece el precio por este plato acompañado de estas papitas? Esto es un snack, una entrada, realmente no es un plato principal, pero ya ustedes me dirán qué les parece, qué opinan, bien, mal, para el lugar en el que estamos, para estar pagando más de $1000 una noche de estadía, por lo menos en la habitación que me tocó. ¿Ven acordes los precios del restaurante? Ustedes me lo pueden decir basados en este cevichito. Ahora, lo más importante cuando hablamos de relación precio-calidad es la calidad de la comida, no necesariamente la cantidad ni qué tan ostentoso sea. Después de todo estamos hablando de una entrada, pero vamos a probarlo a ver qué tal. Voy a agarrar acá, tenemos batata, papa, un poquito de todo para acompañar el cevichito. Vamos a llenarlo acá. Se me hace agua la boca nada más de olerlo. Pedazo de ceviche. La verdad es que fuera del precio, lo que sea, la gastronomía está bien buena. Por lo menos a nivel del ceviche. No sé cómo estén las otras comidas, ni sé tampoco si lo llegue a averiguar. En otras noticias amo el ceviche, así que está increíble. Sin duda, si hay un buen ceviche peruano, este fue uno de ellos. Ahora, aprovechando la ocasión y esta vista, no creo que haya mejor momento para un piscinazo. Eso sí, importante destacar que la piscina está bien fría, pero sabrosa. Está a temperatura ambiente y para este calorcito que está haciendo, la verdad no me quejo para nada. Uno se aclimata bastante bien, bastante rápido. O al menos eso creo. Por lo menos para alguien de mi altura, que yo no soy precisamente el más alto, queda bastante bien. No está tan honda como parecería. Y como yo no me quedo quieto, obviamente salimos de la piscina y vámonos para la playa. ¿Qué tal todo? Sí, ha hecho un día muy bonito. Sí.
¿De acá a la playa cuánto tiempo es? Un aproximado como de 2 a 3 minutos. Ah, es Son rapidito. 900 a 1 kilómetro para abajo. Y este carrito sí sube esta subida monstruosa. Allá va el carrito de golf que nos trajo hasta aquí. Hay que hacer una caminata de unos 20 metros hasta la orilla. Recordemos que estamos prácticamente en medio de una jungla que colinda con el Océano Pacífico. Así que este tipo de caminitos súper aventureros, que realmente son más que seguros y pensados previamente para que se vean así, para que se sientan así como una aventura. Pero aquí nunca pasa nada. Y acá llegamos a la base del campamento de Macanda. Hay varias tumboncitas, si quieres llevar sol, si no quieres llevar sol. También tenemos estos que les llaman cucunes, para que te eches un sueñito aquí con el sonido de las olas a más no poder. Pues si damos una vuelta de 180 grados, tenemos la plena playa aquí con nosotros. Playa en la que definitivamente no perderé ni 30 segundos de mi tiempo para meterme, así que acompáñenme, qué emoción. Por si no lo sabían, todas las playas en Costa Rica son completamente públicas. Cualquier persona puede acceder de manera gratuita a cualquiera de las costas, sean del Caribe o sean del Océano Pacífico. Bueno, suficiente cháchara, lo que venimos, vamos al agua. A llevar un poquito de sol porque estoy más blanco que un pote de cloro, que el mismísimo color de la leche. Unos cuantos años sin meterme a bañar en el Océano Pacífico, además. Ustedes saben que lo de uno es el Caribe, pero no es todo lo que existe. Así nos despedimos de la playita. Oigan, esto es un nuevo récord. Estuve unas sólidas 2 horas metido en el mar, que bastante fantasía, y bueno, disfrutando un montón todo el recorrido. Vamos a volver al carrito de golf, vamos a echarnos un bañito en la habitación y sigamos disfrutando de esta maravillosa experiencia, que la verdad siento que es un regalo de la vida, porque quién en su sano juicio se imaginaría estar aquí viviendo esta experiencia. ¡Vámonos! Ya de regreso en la habitación. No les había comentado hace un rato cuando les di el room tour. Me estoy quedando en la habitación que se llama Wow Love. Esta es la que tiene el precio de $900 más taxes la noche, donde me dieron la oportunidad de quedarme los muchachos de Macanda. Es momento de echarse un bañito, como les dije hace rato, en esta duchita. Espero sea agradable, espero sea satisfactoria. Capaz, luego de ese bañazo de playa, luego de ese aguazo, me lanzo y descanso también un ratito por acá. Y nos vemos para ustedes en cuestión de segundos acá en el hotel. Y así cayó la noche, muchachos. Salimos un momentito del hotel para cenar. Vinimos a un lugar que el propio personal del hotel nos recomendó, que queda cerca de Quepos. Es un lugar, me dicen, bueno, bonito y barato, de comida rápida principalmente, que yo creo que es lo que más se va a adaptar a nuestro presupuesto. ¿Quién lo diría? ¿Quién se queda en un hotel de ese calibre viniendo a cenar comida rápida? Parte de los enigmas de la vida. En punto de la mañana, y así comienza este amanecer por Manuel Antonio. Luego de esa cenita, luego de descansar un montón en esta habitación y aprovechar el hotel para bañarnos en la playa, para vivir varias experiencias y para tener un sueñito espectacular a la orilla del Océano Pacífico. Que por cierto, el árbol que está justo frente a nuestra habitación es la casa de un montón de monitos y es demasiado adorable despertarse con los monos buscando su comidita en el árbol. De verdad que es muy lindo. Ahí pueden ver a uno y justo ahí abajo hay otro, y por aquí pueden ver a otro. Hay 3 monos a la vista ahí en el árbol y la verdad es demasiado adorable. Y así nos despedimos del Hotel Macanda. Miren por favor cómo queda todo, ya todo cerradito, lo único un poco extendida la cama obviamente, pero con esta belleza de vista súper prominente. Ahora hora de desayunito y agarrar carretera nuevamente rumbo a la capital costarricense. Así que vamos a ver qué sirven de desayuno aquí antes de irnos. Vamos bajando por acá las escaleras y no podemos dejar de ver monos saltando entre los árboles. De hecho pueden ver allí, vamos a ver si logramos ver algunos. Por ahí se ven las siluetas y bueno, evidentemente pueden ver cómo se mueve el árbol. Vas caminando y hay monos saltando por ahí. Y es que de verdad, hay de todas las especies de monos que se imaginen. Desde acá se ven muchísimos más que desde la habitación. Miren el árbol, este árbol acá arriba está lleno de un montón.
Alguien que no sepa que los monos hacen esos sonidos se va a asustar bastante. ¿Qué jugos tienes? El jugo del día sería piña natural. Bueno, y ya pedimos nuestro juguito de piña y vamos a desayunar con el respectivo gallo pinto para apegarnos a las tradiciones costarricenses. Yo lo pedí con huevos revueltos y chorizo, sin embargo también en el hotel se puede pedir con salmón, que eso es una variante que no había visto antes, y con tocineta, con bacon, con... ¿cómo es que le dicen acá? Tocineta, panceta, tocino, como le digan en su país. Y además se traen esta bandejita de fruta. Tenemos melón, patilla, lechosa, piña. Bueno, traduciendo, tenemos banano, papaya, sandía. Hay nombres muy distintos. Lo importante es que ya tenemos una rodajita de melón y vamos a ir amortiguando. Acaba de llegar nuestro pintico de desayuno y Dios, qué presentación. Tenemos acá nuestro típico gallo pinto, unos choricitos, huevito revuelto, quesito a la parrilla, 2 rodajas de plátano y aguacate. Solo con decírselo se me hace agua la boca. Quizás porque tengo bastante hambre, pero es momento de desayunar. El desayuno acá en Macanda está incluido, a excepción de una carta especial que son desayunos a la carta. Eso sí hay que pagarlos aparte, esos tienen un costo adicional. Vamos a comer. Por ahora lo que quiero es leerte allá abajo en los comentarios y me digas qué tal te pareció este lugar. ¿Vendrías a quedarte? ¿Vendrías en un plan romántico? ¿Vendrías a hacer tu luna de miel acá? ¿Cuál sería tu plan ideal para celebrarlo acá en Macanda? Recuerda compartir este video, suscribirte al canal en este botoncito que está acá, y además si quieres seguir explorando y compartiendo conmigo un poco mis aventuras por Costa Rica y el resto del mundo, lo único que tienes que hacer es ver este videito y continuar viendo otro y otro y otro y otro para que nunca te salgas de este canal y te sigas vacilando cada uno de los contenidos que hacemos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Muchachos, gracias por acompañarme, les doy un besito y los tapo por acá.